dar inicio al estudio del libro de Romanos, específicamente el capítulo número 8. Estoy muy emocionado por varias razones. Una es porque es uno de los capítulos más extensos que tiene el libro de Romanos. Así que nos vamos a detener unos cuantos domingos aquí en este capítulo. Dos, porque es considerado uno de las joyas dentro del libro de Romanos. Así, si nosotros, por ejemplo, al inicio, cuando hemos descubierto que Romanos capítulo 1, versículos 16-17, es, digamos, el resumen de todo, que refleja básicamente la esencia del libro de Romanos, ¿no? Donde dice Pablo, pues no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, y etcétera, etcétera. Y habla acerca de las verdades de Cristo y la esencia misma de aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón, la conversión que surge, ¿no? Que finalmente le hace pararse ante los demás con una fe inquebrantable, que nada de lo que pase, venga lo que venga, le harán cambiar de su lugar, el cual somos llamados hijos de Dios. Y no somos cambiados del lugar o de la posición de hijos por nuestras fuerzas, sino porque hemos descubierto aún que nosotros nos mantenemos gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de Él. Y somos literalmente beneficiados por tal maravilloso propósito que Dios ha cumplido a través de su Hijo para la humanidad. El libro de Romanos, por ejemplo, les había comentado en una de las publicaciones que hicimos esta semana, hablando un poco acerca del resumen de lo que hemos estado viendo hasta el momento del libro de Romanos, es considerado como uno de los libros que trajo el despertar de la reforma como tal, que llevó a la nación existente de ese entonces al libro, a sumergirse en la verdad y no dejarse llevar tanto por las fábulas o las leyendas que los hombres pues tienden a dar a conocer en diferentes lugares, y en ese entonces pues era mucho más común. La gente se dejaba llevar de una forma tan sencilla y tan fácil por lo que la gente decía. Y si tenían de repente algún documento que acreditaban que ellos representaban algún sistema religioso, algún tipo de autoridad o algún reino, pues eran escuchados y su voz finalmente tenía autoridad. Entonces el pueblo se dejaba llevar por este tipo de costumbres y así empezaron a surgir diferentes movimientos, básicamente el movimiento principal, fue que el pueblo de Dios, o que los hijos de Dios finalmente se sucumbieron ante la ignorancia. No porque no tenían, o una de las razones también fue porque no tenían, digamos, los recursos en ese entonces como lo tenemos actualmente, la Biblia en nuestras manos para estudiarlo, y no tenían, digamos, las personas con el temor de Dios para enseñarles tal cual la palabra les decía. Esto trajo como consecuencia la necesidad del pueblo de Dios de correr hacia la palabra de Dios. La Biblia tal cual nosotros la conocemos, otro día vamos a estar compartiendo una enseñanza específicamente acerca de la historia de la Biblia, que es básicamente emocionante, cómo es que de lo que conocemos actualmente, qué es lo que tuvo que pasar a lo largo de la historia. Pero finalmente nosotros estamos con este hermoso libro llamado Biblia, que es un compendio de muchos libros que el Señor inspiró a muchos hombres a lo largo de tantos y tantos años, miles de años para ser exactos, miles de años, que tienen una sinergia, que tienen una conexión tan maravillosa que finalmente nos da a conocer en todo ese transitar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos revela al Hijo de Dios, a Jesucristo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Y finalmente cuando leemos el libro de Apocalipsis podemos ver que todo termina en la persona de Jesucristo, cuando Él viene, ¿verdad? Tal como Él es, lleno de su gloria y de su majestad, y que viene a por nosotros. El día de hoy, leyendo ya básicamente el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8, darte a conocer, si tú necesitas un documento donde, digamos, te inspires con una declaración de libertad. La humanidad siempre se ha dado a conocer por ese sentido de libertad, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, pasamos por fiestas patrias, nos encanta porque conmemoramos y celebramos la libertad de nuestro país. Y no hay otro documento, creo yo, donde se pueda hacer registro del mayor compendio, de la mayor declaratoria de libertad que el libro de Romanos capítulo 8. Porque sin duda es una de las mayores y más grandes declaraciones de libertad que vayamos a conocer. Este es el capítulo donde mayor libertad
se propaga. Así que quiero llamar tu atención a que en estos domingos en los que vamos a estar sumergiéndonos en el capítulo número 8, me gustaría que no puedas perderte ninguno y puedas también estudiar juntamente conmigo. Para darte un marco de referencia acerca del libro de Romanos, vamos a encontrar 4 declaraciones de libertad en resumen, ¿ya? Para hacer un poco de compendio. Vamos a ver la libertad de juicio, desde el versículo 1 al versículo 4. Vamos a ver la libertad de posibles derrotas o fracasos, que usualmente como cristianos pasamos, pero vamos a ver que hay una declaración de libertad frente a posibles derrotas o fracasos que están desde el versículo 5 hasta el versículo 17. Vamos a ver también una declaratoria de libertad con respecto al desánimo, que están desde el versículo 18 al versículo 30. Y vamos a ver una libertad del temor, que van desde el versículo 31 hasta el versículo 39. Y lo que vas a encontrar también en el libro de Romanos es que empieza y termina con declaraciones de libertad. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Empieza con una afirmación clara, ninguna condenación hay. En otras versiones dice, pues no hay ninguna condenación, que es básicamente lo mismo, pero enseña esto. Y en la parte final vas a encontrar con esta otra declaración, donde dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Es que tienes el inicio con una declaración de libertad y tienes el final con una declaración de libertad, ambos principios que se aplican a todo hijo de Dios, que nada te va a condenar y que nada te va a separar del amor de Cristo. Este capítulo, mis estimados hermanos, es uno de los más ricos en conocimiento con respecto a la seguridad de nuestra salvación. Muchas personas creen que un hijo de Dios que ha recibido a Cristo en su corazón, cuando pasa su transitar, pierde su salvación. Esto es imposible. No hay forma de que un cristiano pierda su salvación, puesto que Jesucristo no puede morir. Ya nosotros lo estudiamos un poco también, ¿verdad? En capítulos anteriores, cuando Pablo hace una especie de metáfora con un matrimonio. Cuando una esposa se queda en libertad o ya no está sujeto al esposo, cuando el esposo muere. Ella usa esa misma analogía para hacer una representación de la comunicación, de la relación que tenemos Dios y nosotros. ¿Cuándo entonces se perdería nuestra salvación? ¿Cuándo dejaríamos de tener esa conexión, que ahora es un pacto nuevo? El pacto que es difícil, imposible de romper, a menos que alguien muera. En este caso, si el esposo muere, la esposa queda, libre. Que la esposa obviamente en la Biblia es representada por nosotros. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Cristo obviamente es nuestro esposo. ¿Cuándo nosotros dejaríamos de estar en relación con el esposo? El día en que nuestro esposo muera. El día en que Cristo muera. Pero adivinen, Jesucristo nunca muere. Él vive para siempre, reina para siempre. Y lo que nos va a dar, conocimiento, el libro de Romanos es justamente enseñarnos eso. Principios que tienen que ver con nuestra seguridad, la libertad, nuestra declaratoria de libertad en Cristo Jesús. En medio tanto del capítulo 1, del versículo 1 y del versículo final, donde nos dice que no hay condenación y que nada nos podrá separar del amor de Cristo, en medio también vas a encontrar un sinnúmero de enseñanzas con respecto a la derrota. Es que no hay derrota, no hay fracaso para los que nacieron, a pesar de los tropiezos, los fracasos y las caídas que nosotros vayamos a tener. La Biblia nos dice que no hay fracaso, no hay nada de derrota que a nosotros nos vaya a permitir perder nuestra salvación. Y todo esto es posible, mis estimados hermanos, debido a la persona de Cristo y todo lo que Él representa, es decir, su vida, muerte y resurrección. Su vida fue necesaria. Recordemos un poco lo que hemos leído anteriormente. La ley tiene una demanda de perfección absoluta. Con eso llegamos a la conclusión, y la Biblia misma nos lo enseñó, que no hay ningún ser humano que pueda cumplir con la ley. Entonces, Jesucristo era necesario que Él venga en carne, para que Él viva en carne, y esta perfecta vida, aún en la carne, Él la pueda entregar en la cruz del Calvario. Y entonces, solo entonces, todo lo que la ley demandaba, es decir, perfección absoluta, cuando Cristo se fue a la cruz, murió por nosotros, esa vida vivida fue suficiente para que la ley cobrase todo lo que necesitaba. Perfección absoluta. Y su resurrección, obviamente, que es el significado más grande también que nosotros tenemos, así como vivimos, morimos y resucitamos juntamente con Cristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, lo que sucede es que inmediatamente entra el Espíritu Santo a morar en nuestro interior. Esa es una gran verdad.
al momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, en ese preciso momento el Espíritu Santo entra a morar en nuestro interior. El Espíritu Santo nos dice también en el libro de Romanos, en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo es el sello, es la garantía de nuestra salvación. Es el documento por el cual está sellado y nos dice, este hijo está separado para Dios. Este es mi hijo amado, también en el que estamos directamente ligados con el Señor. El rol del Espíritu Santo, básicamente, que al final de mis días yo pueda llegar a la conclusión y decir es que no hay condenación, no hay separación. Estas grandes afirmaciones que acabamos de leer hace un momento son cumplidas por y gracias al Espíritu Santo únicamente. No por nuestras fuerzas, no por nuestra, oh, pero qué maravilloso eres tú haciendo el ejercicio de la santidad. No, es finalmente por obra del Espíritu Santo. Somos salvos de esta manera. Dios tiene misericordia. En esa misericordia Él manda a su Hijo a morir por nosotros. Su Hijo muere por nosotros, nos salva y nos rescata, y cuando Él va nuevamente al seno del Padre, el Espíritu Santo entra en nuestro interior y mora. Y Él justamente nos da la aseguranza, todo lo que necesitamos. Aún la Biblia nos dice que Él nos recordará todo lo que Jesucristo nos ha enseñado, todas sus verdades, todas sus enseñanzas, la convicción de que somos hijos de Dios. Todo eso atribuido al poder del Espíritu Santo. Si bien antes del capítulo 8 no se hace mucha mención acerca del Espíritu Santo, algunas pocas veces, pero es en este capítulo 8 donde cobra más relevancia. Su nombre es mostrado y es notado, es descrito de muchas maneras. Y lo vas a ver a lo largo y ancho de este capítulo 8 en adelante también. Y así de importante es el rol del Espíritu Santo en nuestro proceso de santificación, de perseverancia. Porque tanto la santificación, que obviamente casi es sinónimo de perseverancia, tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Haciendo un poco de recuerdo, digamos de memoria, para colocar el marco general y estudiar muy bien el libro de Romanos. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Génesis, cuando Adán peca? En ese preciso momento de la desobediencia, en ese preciso momento, es decir, cuando él decide alejarse de Dios, se alejó, sí, al momento él de contradecir a Dios, de no obedecer lo que él le había mandado, en ese preciso momento, su mente fue oscurecida, su corazón endurecido, su voluntad quedó esclavizada al pecado. Toda su naturaleza, que en ese entonces era perfecto y era santo, finalmente fue cambiado a una mente oscura, a un corazón endurecido, a una voluntad que estaba esclavizada al pecado. Es decir, todas sus facultades del ser humano ahora eran imperfectos, tenían fallas y estaba básicamente inclinado hacia obedecer al pecado, mas no obedecer a Dios. Y esa condición persiste. Y Pablo lo describe finalmente, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 18. Mira cómo lo describe esta condición del ser humano y que persiste hasta el día de hoy. Es decir, vamos a transportarnos desde Génesis hasta esta afirmación que hace Pablo aquí en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 8. Listo, capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios se revela. ¿Qué es lo que se revela entonces? ¿O qué se empezó a revelar desde ese entonces de la desobediencia? La ira de Dios, que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y eso ha pasado por todas las generaciones, generación tras generación. Y todos estábamos nosotros regidos bajo ese sistema de practicidad del pecado. Recordemos que Pablo, cuando escribe el libro de Romanos, no es que es un inmaduro, digamos, está en sus primeros peldaños del cristianismo. No, haya pasado 25 años desde su conversión. Y cuando leímos, por ejemplo, el libro de Romanos capítulo 7, hemos visto que Pablo aún está sujeto a algo que, digamos, él quiere obedecer a Dios, pero hay algo que no le permite obedecer 100% a Dios. Y hemos aprendido en el capítulo 7 acerca de esta sujeción de la carne, ¿verdad? Que intenta dominarnos a nosotros y que él se encuentra muchas veces sin saber qué hacer, cómo hacerlo. Y es
en una de las afirmaciones, por ejemplo, que Pablo le dice, Señor, quita este aguijón, este que me molesta constantemente. Y el Señor le dice, no te lo quitaré porque a través de ella yo me voy a glorificar. Y tanto es la condición que Pablo describe, lo que hemos visto en el capítulo anterior, y él termina de esta manera diciendo, miserable de mí, es decir, el hecho de no poder controlar esto, el hecho de que muchas veces yo quiero obedecer a Dios al 100%, pero tengo esta vieja naturaleza carnal que siempre a veces hace lo que yo no quiero hacer. Me obliga muchas veces a caer en tentaciones, a caer de repente en hablar o en pensamientos que finalmente traen tristeza a mi corazón. Todo este conflicto me hacen llegar a la conclusión, dice Pablo, que soy miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta válida. Nosotros también nos preguntaríamos esto, si finalmente es nuestra condición de una batalla. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sabiendo estas dos verdades, sabiendo estos dos conflictos que aún el cristiano va a tener, él dice, pero ahora, o en esta versión de Reina Valera dice, ahora pues. Y este conector es muy importante porque nos permite pasar de la afirmación anterior a esta nueva afirmación, es decir, la conclusión de todo lo que ya he hablado anteriormente, de esta batalla, de este conflicto, y que me hace verme a mí mismo como en una especie de sentirme miserable. Yo voy a llegar simplemente a la condición o a la afirmación y decir, pero ahora, sabiendo de estos dos conflictos, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que vamos a empezar con este primer versículo, el versículo número 1. Cuando él habla acerca de que soy miserable, lo que estamos viendo es que es la afirmación del versículo 1 es una afirmación de libertad a lo dicho anteriormente. Miserable de mí, ¿cómo me libro de eso? ¿Cuál es la declaración de libertad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El ahora pues es un conector. Y la palabra condenación es una palabra forense que se usa básicamente para describir una sentencia y una ejecución a la vez. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, los casos actuales, hay muchas veces que se sentencian a ciertas personas, pero la ejecución de su sentencia muchas veces duran muchos años. Su sentencia ya fue dictada y pasa muchos años recién para ser ejecutada. Y lo que está describiendo aquí es tanto la sentencia como la ejecución de esa sentencia. Es decir, no hay ninguna sentencia, no hay ninguna ejecución de sentencia finalmente para los que están en Cristo Jesús. El cristianismo es diferente a cualquier tipo de corriente religiosa que se levanta. ¿Por qué es diferente? Por ejemplo, el budismo nos dice que hay 8 pasos para encontrar una especie de cercanía con el ser celestial, ¿no? Con esa trascendencia finalmente donde somos perfectos, donde no podemos tener ningún tipo de dolor y cosas por el estilo. Finalmente, un acercamiento a la deidad. Tienes que seguir estos 8 pasos con respecto al budismo. El hinduismo, por el contrario, nos dice que existe un karma y que tú en tus múltiples reencarnaciones vas a tener que ir purificándote cada vez y en esta vida vas a tener que ser más bueno, luego te reencarnarás y otra vez tienes que ser más bueno, te reencarnas y así sucesivamente. Es un camino de nunca acabar hasta que finalmente seas perfecto. El islamismo, por ejemplo, también nos describe que hay cosas que Allah demanda y que tú tienes que cumplirlos. Y en el cristianismo no hay nada que debamos hacer porque la Biblia nos describe cuando Cristo está en la cruz, consumado es. No hay nada que el cristiano deba hacer para su salvación. Para encontrarnos cara a cara con Dios no hay nada que podamos hacer de nuestro lado. No es tanto, la religión siempre nos manda hacer algo, pero finalmente en el cristianismo es Dios haciendo algo por nosotros. Es Dios entregando su vida por nosotros. En las diferentes religiones tú tienes a la deidad siempre sentada arriba y diciéndote, ven y hagan esto, pero en el cristianismo tienes al mismo Rey soberano descendiendo y humillándose, viniendo en la posición misma de la naturaleza del hombre y ponerse conforme a sus vivencias, sufrir lo que ellos sufrieron, padecer lo que ellos padecieron, ¿verdad? Y comprender finalmente nuestros dolores. Así es nuestro Dios. Él vino e hizo
para nosotros. Él vino y nos sirvió. Él vino y se hizo pobre por nosotros. Él vino y fue muerto por nosotros. Dime si eso es lo que enseña cualquier otro tipo de sistema religioso en el cual tú te vayas a encontrar. El cristianismo es por eso que es tan diferente y muy diferente y completa, diametralmente diferente a cualquier sistema religioso que puedas encontrar. Por eso no hay razón alguna en la que podamos equiparar, digamos, a Jesucristo con Alá, con Buda, con Dalai Lama, con Hare Krishna, con cualquier Dios que tú te vayas a inventar. Lo que nos hizo también, digamos, finalmente, lo que estamos, ahora pues no hay ninguna condenación. Si no hay ninguna condenación, significa que hay una libertad. Hay una libertad de la maldición de la ley que nosotros aprendimos también en capítulos anteriores. Nos libró de la maldición de la ley, de las exigencias de la ley y de la corrupción de mi carne que me impedía cumplir la ley. Recordemos esa enseñanza anterior. Antes, digamos, era imposible que yo pueda servir a Dios conforme, digamos, al cumplimiento de la ley, pero ahora sí podemos, debido al poder del Espíritu Santo. Obviamente al 100% no, pero estamos nosotros haciendo el ejercicio de la santidad, haciendo el ejercicio cada vez más. Y finalmente ahora sí podemos agradar a Dios cumpliendo la ley, y ese cumplimiento a un poco de lo que es, digamos, lo que demanda de uno, finalmente también es del agrado de Dios, porque ahora ya Dios no ve nuestras obras, ve la obra de Cristo en nuestras vidas. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida me libera de la ley del pecado. Aquí estamos viendo entonces dos tipos de ley, ley del Espíritu de vida y la ley del pecado. La ley del pecado básicamente es el principio que me mueve a pecar. La ley del pecado es el principio, la motivación, aquello que me provoca a mí o que me mueve y me traslada a pecar. Y la ley del Espíritu de vida es el principio que me mueve a una dirección diferente al pecado. Él nos pone justamente en la postura de obediencia a Dios y una desobediencia y una rebeldía completa hacia el pecado. Antes nosotros éramos indefensos ante el pecado, pero ahora nosotros somos poderosos ante el pecado. Él ya no puede hacer con nosotros lo que Él quiere. No puede hacerlo. Antes nosotros solamente pecábamos porque es lo que hacíamos. Sabíamos pecar, nuestra naturaleza era pecaminosa y era lo único que podíamos hacer. Pecar, pecar y pecar. Porque vivíamos, digamos, solamente bajo una ley, que era la ley del pecado, el cual estamos leyendo acá. Pero la ley del Espíritu de vida vino y se puso por encima de la ley del pecado, y ahora la ley del Espíritu de vida tiene poder sobre mí. Tiene poder sobre cualquier ley que intente gobernar mi cuerpo, en este caso nuestra carne. El nuevo poder también nos ayuda a cumplir la ley, como les dije hace un momento. La marca distintiva entonces, con todo lo que estoy hablando, ¿cuál es la marca distintiva de un cristiano? ¿Cuál es su marca distintiva? ¿Su corbata? ¿Su forma de vestir? ¿Su forma de cortarse el pelo? ¿El maquillarse o no maquillarse? ¿El pintarse o no pintarse el cabello? ¿Las faldas? ¿Los jeans? ¿Cuál es el rasgo distintivo de un cristiano? ¿Su forma de hablar? ¿Sus ojos? ¿Qué es lo que le distingue a un cristiano? Damas y caballeros, lo que distingue a un cristiano es básicamente el Espíritu Santo en el interior de esa persona que ha sido transformada. Es el Espíritu Santo el rasgo distintivo, lo que nos diferencia de los demás. Esa es la carta de presentación de cualquier cristiano que tiene. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Ese es nuestro rasgo distintivo. Por eso, yo pensé que era la oración. Si las personas me miraban, si estoy mirando a alguien que está orando, entonces significa que es cristiano. No, tú puedes orar, tú puedes ayunar, puedes tener la hermosa y más perfecta oración. Tú puedes hacer la lectura misma de la palabra si quieres. Puedes meditar en la palabra de Dios. Puedes hacer una profesión de fe inclusive. Pero nada de eso significa realmente que tú tengas a Cristo en tu corazón. Lo que distingue a un cristiano es la morada del Espíritu Santo en nuestro interior. Amén. Eso es lo que nos distingue. La morada del Espíritu Santo es el sello perfecto y es solo a través de este poder que me puedo poner o me puedo oponer al poder del pecado. Debido al poder del Espíritu Santo, yo ahora puedo oponerme y decirle no al poder del pecado. Amén.
Porque anteriormente yo tenía todas las facultades destruidas. Recordemos, ¿no? Mente entenebrecida, corazón endurecido y también, digamos, nuestras voluntades estaban inclinadas hacia el pecado. Todo eso finalmente me llevaba a pecar, pero ahora debido al poder del Espíritu Santo, todas estas facultades perdidas ahora son recuperadas en el nombre de Jesús. Por eso es lo que dice aquí en el versículo 3, en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Obviamente, porque la paga del pecado es muerte, me ha librado aún también de la muerte. El versículo 3 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué dice acá que en el verso 3? Porque lo que era imposible para la ley, era imposible. La ley es santa, pero no puede santificarme. La ley es justa, pero no puede justificarme. La ley es perfecta, pero no puede perfeccionarme a mí cuando no tengo Cristo en mi corazón. No puede finalmente llevarme a los pies de Dios, digamos, como una persona salva. Hay otro mecanismo para la salvación y ese mecanismo es Cristo, es una persona y es Jesús. Por eso, porque la ley era porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, debido a la carne, nuestra carne estaba completa. Es decir, nuestra carne era quien gobernaba anteriormente. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón es el Espíritu, el hombre interior el quien gobierna nuestro ser. Pero antes la situación era distinta, estaba patas arriba, la carne gobernaba completamente nuestra vida. Entonces, debido a esa situación, la ley finalmente no podía aplicarse a nosotros. Por más que podamos cumplir un cierto atisbo de la ley, no nos servía de nada. Y si tú cumplías solo ese atisbo de la ley, finalmente el cumplir ese poquito a ti te condenaba, porque la ley demanda perfección absoluta. Y si tú quieres vivir conforme a la ley o bajo el cumplimiento de la ley, lo que va a demandar de ti es perfección absoluta. Eso es básicamente la realidad. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, no tenía una carne, vino en carne, sí, semejante a nosotros, pero era una carne sin pecados. Él llevó una vida sin pecados. Él no pecó. Por eso su vida fue tan necesaria, vivir una vida vivida, valga la redundancia, en perfección, para que cuando se vaya a morir en la cruz del Calvario, sea lo suficientemente santo y puro para que la ley o las demandas de la ley puedan ser satisfechas. Por eso él vino solamente en semejanza de carne de pecado. Si bien se convirtió él por completo en hombre, solo adoptó la apariencia externa de la carne. Y eso es básicamente pecaminoso, ya que él nunca pecó. La apariencia simplemente externa, pero digamos internamente y su ser interior, todo lo que de él era completamente perfecto. Dice, condenó al pecado en la carne, es decir, Dios castigó al pecado, Dios mismo castiga al pecado en la carne libre de pecado de Jesús en la cruz. Ahí es donde finalmente todo lo que demandaba la ley fue cumplida. Condenó, dice, al pecado en la carne. Es decir, cuando Cristo se fue a morir por nosotros en la cruz. Ahí, digamos, es cuando la palabra que él dice, consumado es, finalmente cobra sentido. Consumado es. Por mucho tiempo la ley demandaba perfección. Por mucho tiempo el pecado estaba obligando a todas las generaciones a la muerte. Pero finalmente, y consumado es. Ahora sí, se ha pagado todo el precio. Qué maravilloso. La ley es perfecta, como les dije, pero es imposible de cumplir. Su perfección es imposible de llegar. Es justa, pero no puede justificarme. Es santa, pero no puede santificarme. Estamos empoderados ahora por el poder del Espíritu Santo para iniciar una nueva obediencia en la que aún, digamos, lo poco que yo pueda obedecer acerca de la ley, lo que voy haciendo ejercicio de la ley, Dios también va a ser complacido por lo que estoy haciendo, porque como les dije hace un momento, Él ya no va a mirar el esfuerzo, lo que uno hace, sino la obra de Cristo que Él ha hecho por nosotros, en vida y también en la muerte, ahí en la cruz, y en su resurrección, porque resucitamos también juntamente
con Él. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Empieza diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La obediencia que tú necesitabas para honrar la ley. Antes no tenías la obediencia suficiente para honrar la ley. Ahora sí podemos tenerla porque tenemos un nuevo poder y ese poder es el Espíritu Santo. Entonces, la recomendación aquí es comencemos a vivir conforme al Espíritu. Entonces, con mucha mayor pasión que la hacíamos antes. Busquemos de Dios, vayamos a su palabra, seamos disciplinados, seamos discipulados y vamos a ver que en el ejercicio, en este entrenamiento de santidad, cada vez más vamos a ir dejando aquellos rudimentos, dejando aquellas cosas que nos opacaban, que nos obstaculizaban, dejando aquellas cosas que eran, digamos, cargas que eran difíciles de llevar, pero ahora sí podemos llevarlas. ¿Por qué? Tenemos al poder del Espíritu Santo ayudándonos en este camino de perseverancia, en este ejercicio de santidad que es producido por el poder del Espíritu Santo. Es ir obedeciendo cada vez más y cada vez más. Y lo que nos promete en la Biblia es que Dios cumplirá su propósito con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él no nos desamparará. Y si ya nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, finalmente vamos a llegar a la meta, a pesar de los tropiezos, de los fracasos, de las caídas que vayamos a tener. La promesa es que el Espíritu Santo es el poder que ahora tenemos y que nos asegura que vamos a llegar y que no hay ninguna condenación y no hay separación para los que están en Cristo Jesús. Y lo que nos dice es andar conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es como quien decir, o como lo dice en varios lados Pablo también, es decir, guiados por el Espíritu. Andar por el Espíritu también se puede traducir como guiados por el Espíritu. Es decir, no hay un solo hijo de Dios que haya nacido de nuevo que no tenga la guianza del Espíritu Santo. Lo diferente es que quieras o no obedecer eso. Aquí te puedo poner el ejemplo. Dice que un esposo estaba yendo con su esposa, ¿no? El hombre manejando, la esposa estaba como copiloto, estaban yéndose al mercado. Hubo una ruta, en este caso que estaban haciendo mantenimiento y no sabía por dónde ir el esposo, y la esposa le dice, mira, puedes ir por allá, irte así y luego finalmente vas a entrar a la carretera principal. Y el hombre dice, no, mejor vamos por acá. Así que el otro se fue por acá y finalmente se desvió, demoró mucho y llegó. Con la ayuda misma de la esposa, cuando ya se había desviado, otra vez le ayudó y finalmente llegó. Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene a su guía, al Espíritu Santo ahí. Hay muchas dudas que nosotros tenemos. Pero dice la Biblia que a veces nosotros pasamos por necesidades porque no pedimos. O muchas veces porque no hacemos caso a la respuesta de aquello que hemos estado pidiendo. A veces hemos dicho, Señor, ¿cómo voy a tratar con esta relación? Este hombre me miente o esta persona me ha, digamos, es muy maltratador conmigo, ha sido de repente con sus palabras, me ha envenenado, no sé qué voy a hacer, no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué hago, Señor, con esta persona? Y me voy a la Biblia, encuentro convicción en mi corazón, siento que el Espíritu me habla y me dices, no es la persona con quien tú debes casarte. Y después terminas casándote. Hay problemas, conflictos, golpes, terminan en divorcios. Y decimos, Señor, ¿por qué hiciste eso conmigo? La guianza finalmente estuvo ahí. Pero ¿de quién finalmente fue el error? ¿De la guía o del que no obedeció la voz de quien estaba guiándolo? Sabemos la respuesta, ¿no? Y eso podemos aplicarlo a diferentes áreas de nuestra vida, con respecto a nuestra sexualidad, con respecto a las relaciones que estamos teniendo, con respecto a la comunicación con nuestro cónyuge, con respecto a nuestros hijos, con respecto a nuestros estudios, con respecto al tipo de formación que uno va a tener, con respecto a su carácter. Siempre tendremos la guía del Espíritu Santo ahí que nos está hablando constantemente, pero muchas veces nosotros no lo escuchamos.
Y la situación es que nosotros hagamos el ejercicio constantemente de acudir al Espíritu Santo y escuchar su voz y finalmente obedecerlo. Que en eso se resume básicamente la victoria que nosotros tenemos. Se dice entonces como guiados por el Espíritu Santo. Andad conforme al Espíritu también, se refiere, por ejemplo, en otro lado cuando Pablo dice, vestíos del nuevo hombre. Eso es otra forma de decir andad en el Espíritu. Pero pastor, ¿y por qué pecamos entonces? Si Él nos manda que no, si la idea es andar conforme al Espíritu y eso significa que no debemos de pecar, ¿por qué pecamos? Porque no necesariamente estamos escuchando, obedeciendo las guianzas del Espíritu Santo. Por eso es básicamente, y esa es justamente la razón. En otro lado también Pablo habla con respecto a andar conforme al Espíritu, de otra manera también es decir, deleitarnos en las cosas de Dios. Esa es otra forma también de decir andad conforme al Espíritu. En otro lado también dice poner la mente en las cosas de arriba. Eso es otra forma de decir también andar conforme al Espíritu. En pocas palabras, la recomendación, mis estimados, es escuchen al Espíritu Santo y obedézcanla. Obedezcan las guianzas, por más que parezcan duras o parezcan que no tengan sentido, obedezcan la voz del Espíritu Santo, porque si no, más adelante vamos a estar pasando consecuencias. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que estamos viendo aquí básicamente es que una forma de pensar lleva a un estilo de vida. Repito, una forma de pensar lleva a un estilo de vida. Eso es lo real. Observamos, dice, estilo de vida y forma de pensar. Dice, los que son de la carne, ¿eso qué es? Estilo de vida. Piensan en las cosas de la carne. Forma de pensar. Estilo de vida, ¿cuál es? Son de la carne. Lo único que hacen es, digamos, dar rienda suelta a lo que su carne le pide. Entonces, estas personas, su estilo de vida o, digamos, su forma de pensar es que piensan solamente en las cosas de la carne. Y lo otro que dice acá es, la contraparte, los que viven conforme al Espíritu. Este es el estilo de vida, los que viven conforme al Espíritu. ¿Y cuál es la forma de pensar de aquellos que viven conforme al Espíritu? Es que piensan en las cosas del Espíritu, en el Espíritu de vida, piensan en las cosas del Espíritu. Por eso, una forma de pensar lleva a un estilo de vida. Una forma de pensar lleva a un estilo de vida. Entonces, ¿cómo anda alguien conforme a la carne? Pastor, entonces, ¿puede una persona que tiene a Cristo en su corazón andar conforme a la carne? Vamos a ir respondiendo poco a poco esto, pero primero quiero responder esta pregunta. ¿Cómo anda alguien conforme a la carne? ¿Cómo anda? Pablo también nos lo explica. Por ejemplo, vamos a Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Dice, ¿cómo anda básicamente? Vamos a respondernos esto. ¿Cómo anda alguien conforme a la carne? ¿Cómo lo hace? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Alguien cometió eso? No, yo adulterio no. Fornicación, no creo tampoco, ¿no? Inmundicia, lascivia, idolatría, todos, ¿no? A lo mejor nosotros no tenemos un santo de madera, de yeso por lo menos, pero muchas veces que hemos levantado ídolos en nuestro corazón, nuestro pensamiento, ídolos de diferente tipo de magnitud, tamaño, que no necesariamente tiene que ser una especie de obra en madera o yeso, ¿eh? Hay mucha idolatría en nuestro corazón que hemos puesto nuestra fe y nuestra fortaleza en el trabajo, en un hombre, en una mujer, ¿no? En los viajes, en la superación personal, cosas por el estilo que son vanas, que finalmente se convierten en idolatría porque están usurpando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Qué más dice? Idolatría, hechicerías. Yo no creo bastante. Entonces, como que hay mucho que no entraría yo. Entonces, puedo decir que yo no estoy andando conforme a la carne, seguro. Vamos a ver qué más dice. Enemistades. ¿Nunca te has enemistado con alguien? ¿Ninguna riña tuviste con alguien, seguro? ¿No? Pleitos. ¿Nunca tuviste un pleito con alguien? Celos o iras. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, son un poco más graves ya.
Y si creo de repente algo me estoy olvidando, digamos, lo podemos resumir a Pablo acá, dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, bueno, no creo que no estoy entrando acá en ninguno de estos, como que me salvé. No, y él termina diciendo, y cosas semejantes a estas. En pocas palabras, todo aquello que desagrada a Dios es finalmente vivir en la carne. Todo aquello que desagrada a Dios es vivir de acuerdo a la carne. Acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya los he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya respondimos la primera pregunta. La segunda pregunta entonces sería, si aquí respondimos cómo anda alguien conforme a la carne, ¿cómo anda alguien entonces conforme al Espíritu? Ahí en el mismo Gálatas, o sea, justo después de lo que Pablo describe acerca de cuáles son las obras de la carne, más adelante nos habla acerca de los frutos del Espíritu. ¿Y no crees tú que este es el modelo, la guía a los cuales tú y yo debemos de reflejar? Y dice, más el fruto del Espíritu. Es decir, ya hablé acerca de la carne, hablé una serie de cositas más y luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿cómo anda alguien conforme a la carne? Ve a Gálatas 5, 19, 21. ¿Cómo anda alguien conforme al Espíritu? Ve a Gálatas 5, 22 al 23. Bueno, digamos, como que las respuestas Pablo las ha dejado también en varios lugares para ir y buscarlo. Y creo que ha sido maravilloso que lo haga de esa forma, bajo la providencia de Dios, obviamente. Y lo encontramos de esta manera. Ahora sí vamos a respondernos a la pregunta que nos hicimos hace un momento. En base a lo que hemos leído, y en base a lo que estamos leyendo acá también en Romanos capítulo 8 y lo que nos dice en Gálatas, ¿es posible que un creyente donde mora el Espíritu Santo pueda andar en la carne? Es una pregunta muy difícil, pero tristemente sí es posible. Mira lo que dice en 1 de Corintios capítulo 3 verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tuve que hablarles como a carnales, entonces ya sabemos más o menos a qué se hace referencia Pablo cuando habla vivir conforme a la carne, en este caso en el contexto de alguien que tiene a Cristo en su corazón, que básicamente viven conforme dice, los pone en una condición como a niños en Cristo, que recién están empezando, experimentando, como que aún les falta saber muchas cosas, a pesar de los años y años y años que han transcurrido. Ya les explicaron acerca del amor, ya les explicaron acerca del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Les hablaron acerca de los rudimentos de la fe, les hablaron acerca de los principios de la doctrina, ya les hablaron de tantas y tantas cosas. Se fueron a conferencias tras conferencias, a estudios bíblicos, y ya tienen la consejería necesaria para, digamos, los secretos para sacar un matrimonio adelante, secretos para ser un vencedor en Cristo Jesús, secretos para vencer la pornografía, secretos para ya no mentir, secretos y secretos, van a cumbres, digamos, a tantos y tantos y tantas cosas. Y después de todo ese tiempo, Pablo viene y dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como si toda la enseñanza que ustedes ya han recibido, todo el tiempo el cual ustedes han sido entrenados, pareciera que nada ha tenido sentido. ¡Qué increíble! Y no estaba hablando a personas inconversas, estaba hablando a la iglesia en ese entonces, ahí la carta a Corintios. Entonces, la vida carnal también se refleja en aquellos hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo en su interior. Entonces, ¿cómo podemos ahora, para no salirnos, digamos, de este principio, cómo entonces se puede explicar esto? Con el ejemplo que les puse hace un momento. La parábola del esposo y la esposa, lo podríamos llamar así. ¿No? Tienes a la esposa, en este caso, que podemos hacer el ejemplo, que sería que representa al Espíritu Santo, y tienes al esposo que nos representa a nosotros. El Espíritu Santo siempre nos va guiando. Vete por allá, un poquito más por allá, ¿no? Dobla a la izquierda, ve por la derecha, ya estás a punto de llegar. Y nosotros que estamos al volante, a veces creo que no, el Espíritu Santo no me conoce muy bien, no sabe de mis sentimientos, no me entiende, no sabe cuánto amo a este hombre, entonces me voy por allá, etcétera, etcétera.
no sabe de las decisiones que estoy, no sabe de lo oprimido que estoy, de lo triste que estoy, y Él me está aconsejando perdonar. Creo que el Espíritu Santo no me conoce, entonces me voy por la izquierda cuando Él me está aconsejando ir por la derecha. O Él me dice, ve recto, y yo me voy por la tangente, me voy por otro lado, doy una curva y termino golpeado, arrollado. El Señor vendrá, el Espíritu Santo nos repondrá, curará nuestras heridas, ya, bueno, vamos, te fallaste, vamos nuevamente al camino. Vete al carril nuevamente y seguimos. Será ese ejercicio, pero necesitamos nosotros obedecer al Espíritu Santo. Si no, aún teniendo el Espíritu Santo en nuestro interior, esta carne nos irá gobernando cada vez más. Si alimentamos entonces la carne y no al Espíritu, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Frutos de la carne, obviamente. Pero si alimentamos al Espíritu, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Cosas espirituales, los frutos del Espíritu. Es verdad que no hay condenación, pero no dice en la palabra de Dios que no hay consecuencias. Ojo, nos dice sí que no hay condenación, pero no nos está diciendo en ningún lugar que no hay consecuencias. Siempre hay consecuencias de nuestros actos. Las leyes básicas, a toda acción hay una reacción. Y también sucede en el plano espiritual. Cualquier acción que nosotros hagamos, por más que no haya condenación, las consecuencias muchas veces son catastróficas. Nuestros hijos, la estabilidad en nuestra familia, el amor que nuestros hijos ahora sienten por nosotros, empiezan las rebeldías, los conflictos, los pleitos, y vamos a ver una descripción. ¿Qué es lo que va a empezar a ver? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y muchas otras cosas semejantes a estas. Eso es lo que va a ocurrir si es que nosotros estamos sembrando cada vez más en la carne y no en el espíritu. Y mi estilo de vida, como les comento, si es solamente vivir en la carne, si solamente es agradar a la carne, a lo mejor no tengo a Cristo en mi corazón, a lo mejor, digamos, todavía no me he arrepentido, a lo mejor aún no he hecho la confesión de fe realmente. Si solo busco agradar la carne, ya perdí esa sensibilidad, a lo mejor nunca recibí a Cristo en mi corazón y lo que tuve es una experiencia, digamos, emocional simplemente, pero nunca tuve una conversión finalmente con Cristo. Y digamos, este es el momento de que puedas arrepentirte de tus pecados. Por ejemplo, David, si él no hubiera recibido la palabra literalmente del profeta diciendo que estás pecando en esto, hiciste esto y aquello, ahí recién David se arrepintió, se quebró, oh Señor, se arrepintió de sus pecados, vio realmente en dónde él estaba. Yo me pregunto y me pongo a pensar, a lo mejor el rey David creía que en su posición de rey, él sí podía usurpar la mujer de alguien más, él sí podía robar, digamos, maquinar toda un asesinato, por ejemplo, de un hombre inocente. Yo me imagino, a lo mejor en su postura de rey él creía que podía hacerlo. Nosotros hemos creído que nuestra postura de hijo de Dios, que como ya soy salvo, siempre salvo, ya no, digamos, pierdo mi salvación, entonces yo puedo vivir a mis anchas y pecar y pecar y pecar. Hay consecuencias. Y si el deseo del hombre solamente es pecar, pecar y pecar, a lo mejor es una evidencia de que aún no has recibido a Cristo en tu corazón y necesitas arrepentirte realmente. En el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Si tu estilo de vida, si todo lo que te mueve a ti es solamente satisfacer la carne, es muerte. Pero si lo contrario es decir, conforme al espíritu, entonces es vida y paz. Estilo de vida vemos aquí, forma de pensar y vemos su estado. ¿Cuáles son los dos estados que se manifiestan aquí? Vida y muerte. Si vivimos conforme a la carne, ¿cuál es el estado? Muerte. Y si vivimos conforme al Espíritu, ¿cuál es el estado? Vida. Amados hermanos, y lo que nos dice acá y es muy maravilloso, que Él nos transmite vida y paz. No hay mejor antídoto, no hay mejor libertad, noticia de libertad es que Dios nos da vida y paz. Paz es finalmente aquello que toda nación necesita. Los afganistanes en este momento, ¿qué necesitan? Paz.
en medio de un conflicto que ahora están sumidos con los talibanes, conflictos internos ahí que tienen. ¿Qué es lo que buscan? Paz. La paz es muy preciada, pero cuando ya lo conseguimos, muchas veces es desprestigiada, desvalorizada. Pero cuando estamos en persecuciones y presos o de nuestras facultades de libertad, buscamos paz en ese momento. Ya no quiero vivir en guerra. A pesar que tengamos paz en nuestros países, ahora existe una guerra contra Dios y la humanidad. Y esta es a lo mejor la mala noticia, que ya lo hablamos hace mucho tiempo atrás en este estudio del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener cercanía con el pecado, con el pecador. No puede tener cercanía, a menos que esta persona haya recibido a Cristo en su corazón. Entonces, solo entonces, ahora ya no hay enemistad entre Dios y la humanidad, porque ya Dios no ve nuestro pecado, Él ve las obras maravillosas de Cristo en esa persona. Y es por eso que puede abrazarle, estar cercano a Él. Cuando ora, Él escucha. Cuando Él pide, el Señor responde. Porque ahora ya no hay guerra. Pero anterior sí. Terrible cosa, dicen los proverbios antiguos, terrible cosa es caer en las manos de Dios, de un Dios celoso, santo, justo, puro y bueno. Nosotros no tenemos ninguna de esas facultades, ni santo, ni puro, ni justo, ni bueno. Si Él comenzó la buena obra, para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es maravilloso, Él es bueno y Él va a cumplir todos sus propósitos en nosotros. Y cuando hablo de propósito, no voy a que tú, ¿cuál es tu propósito? Mi propósito es ser un exitoso, ser el mejor TikToker, qué sé yo, youtuber. Esos no son propósitos. No es que Dios te prometa que vaya a hacer tales cosas, o darte un auto del año, te va a dar dinero y te va a hacer multimillonario. Son palabrerías que suenan rimbombantemente por ahí y por allá. El propósito finalmente de nuestra vida es agradar a Dios. Si Él comenzó la buena obra en ti, Él nos va a perfeccionar, te va a santificar, te va a dar a ti todo lo que necesitas para que puedas agradarlo, para que puedas decir cada vez más no al pecado, para que puedas vivir una vida en santidad. Él te da todos los recursos necesarios por y a través del Espíritu Santo. No en ti, es por el Espíritu Santo. Pase lo que pase, venga lo que venga, nada va a detener a Dios. Él es fiel para completar su trabajo en ti. Eso nos da paz. No vivimos nosotros bajo qué sé yo, el hecho de no saber qué será de mí, entraré o no al reino del cielo. Si tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que Él nos da paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque a nuestro entender nosotros creemos que ya tropecé, el Señor me abandonó, perderé mi salvación. No, va mucho más allá de estos pensamientos flacos que tú tienes. Y Él nos recuerda, si tú eres mi hijo de Dios, yo te voy a perfeccionar. ¿Qué has caído? ¿Qué haces ahí tirado lamentándote? Levántate de una vez. Levántate y ponte nuevamente en el camino, en el redil. Y continúa. Y Él te empezará a guiar. Ve por la derecha, por la izquierda, ve de frente y tú te vas por la derecha, te caes nuevamente. Él vendrá y te recogerá. Y cada vez más este ejercicio te vas a ir dando cuenta que vas cada vez siendo más hábil y más hábil. Y Él te va a ir entrenando, entrenando y entrenando. Y en este entrenamiento de santidad vas a ir revistiéndote cada vez más de este cuerpo carnal, de este cuerpo de muerte, y va tomando cada vez más autoridad el ser interior, aquel que está siendo transformado día a día, todos los días de nuestras vidas. Y finalmente lo único que nos falta, ¿qué es? Es librarnos de este cuerpo de muerte. Este cuerpo finalmente es lo único que nos toca librarnos. Una vez que este cuerpo de muerte nos es librado, y ahora pues tendremos un cuerpo semejante al de nuestro Señor, un cuerpo glorificado que Él nos promete, que es el final después de la santificación, como último proceso, cuando ya partamos de esta tierra. Así que ten mucha fe, persevera en el Señor, no te desanimes, Él te ha dado todo lo necesario para que podamos obedecer por medio del Espíritu Santo. Y ese es, mis estimados, el mensaje del día de hoy.